En la guerra, la primera regla es no ser visto. En el bosque de Hürtgen, en el invierno de 1944, esta regla era la única ley. Un destello de metal, el humo de un cigarrillo o el más mínimo ruido eran una sentencia de muerte instantánea, ejecutada por francotiradores alemanes. La táctica más devastadora contra estos asesinos invisibles resultó ser la más suicida imaginable: encender una luz y apuntarla directamente hacia la oscuridad. Un acto que desafiaba toda lógica militar, toda doctrina y todo instinto de supervivencia. Un gesto que debería haber matado a quien lo ejecutara, pero que en cambio rompió el espinazo de la resistencia alemana. Esta historia no es sobre un golpe de suerte ni un acto de heroísmo ciego. Es la crónica de un descubrimiento psicológico profundo, una grieta oculta en la armadura de un enemigo aparentemente perfecto. Al final de este relato, comprenderás por qué una táctica que violaba todas las reglas del combate se convirtió en la única solución posible. Revelaremos cómo la disciplina férrea de los francotiradores alemanes, su mayor fortaleza, fue convertida en una vulnerabilidad fatal. No fue una batalla de balas, sino una batalla de cerebros, donde la comprensión de un reflejo condicionado anuló años de entrenamiento militar. La clave para ganar no estaba en los manuales de West Point, sino en la neurología del adversario. El escenario era el bosque de Hürtgen, un laberinto de 140 kilómetros cuadrados en la frontera alemana. En diciembre de 1944, el lugar era un infierno helado. Árboles tan densos que el día se convertía en un perpetuo crepúsculo, y la nieve y la niebla reducían la visibilidad a apenas unos metros. El suelo era una trampa de lodo congelado, raíces y rocas afiladas. El dosel forestal anulaba la superioridad aérea aliada, transformando la guerra moderna en un combate medieval. La logística era una pesadilla, los suministros y la evacuación de heridos se hacían a pie, bajo la amenaza constante de un enemigo que podía estar en cualquier parte y en ninguna. El bosque no era un campo de batalla, era un depredador. En este entorno, la poderosa maquinaria de guerra estadounidense se desmoronaba. Su doctrina, basada en la superioridad material y el fuego de artillería abrumador, era inútil. Los tanques se hundían en el fango y los proyectiles de artillería, en lugar de despejar el terreno, estallaban contra los árboles gigantes, creando una lluvia mortal de metralla y astillas de madera que mataba indiscriminadamente. La rígida jerarquía de mando, desconectada de la realidad del terreno, ordenaba avances que se medían en metros y se pagaban con cientos de vidas. El sistema, tan eficaz en los campos abiertos de Francia, se ahogaba en Hürtgen, demostrando que la fuerza bruta sin adaptabilidad es simplemente una forma organizada de suicidio colectivo. El suelo era una trampa mortal de lodo helado, raíces traicioneras y rocas afiladas que destrozaban botas y tobillos. La nieve y la niebla constante reducían la visibilidad a unos pocos metros, anulando por completo la abrumadora superioridad aérea aliada. En este entorno, la guerra moderna retrocedía a su forma más primitiva. La logística era una pesadilla. Los suministros, las municiones y la evacuación de los heridos dependían de hombres y mulas que se arrastraban por senderos mortales, siempre bajo la amenaza de un enemigo invisible. Dentro de este infierno verde, la formidable maquinaria de guerra estadounidense se desmoronaba. Su doctrina, forjada en las academias de West Point y probada en los campos abiertos de Francia, se basaba en una lógica simple: identificar, fijar y aniquilar con una superioridad de fuego abrumadora. Pero en Hürtgen, esta lógica se invirtió. Los tanques se hundían en el fango, inútiles. La artillería, el dios de la guerra estadounidense, se convirtió en un asesino indiscriminado. Sus proyectiles, en lugar de limpiar el terreno, estallaban contra las copas de los árboles gigantes, creando una lluvia letal de metralla y astillas de madera que masacraba a sus propias tropas. El sistema, diseñado para la fuerza bruta, se ahogaba en un entorno que exigía sutileza.
La normalidad para el soldado de infantería era un estado de agotamiento, miedo constante y fatalismo. La vida se regía por los procedimientos operativos estándar: cavar trincheras en tierra congelada, realizar patrullas de reconocimiento que casi siempre terminaban en una emboscada y esperar órdenes que a menudo parecían sentencias de muerte. Las bajas masivas dejaron de ser una tragedia para convertirse en una estadística esperada, el coste inevitable de ganar metros de terreno inútil. La obediencia ciega no era una virtud, sino el único mecanismo de supervivencia mental frente a un caos que desafiaba toda lógica. Seguir las reglas no garantizaba vivir, pero desviarse de ellas garantizaba un castigo seguro, ya fuera del enemigo o del propio mando. Las reglas formales del sistema eran absolutas e inflexibles. La cadena de mando era sagrada. Una orden de un oficial superior no se cuestionaba, incluso si contradecía la realidad del terreno. Contra los francotiradores, el protocolo oficial de contra-sniper era un ejercicio de suicidio metódico. Exigía que un equipo de observador y tirador se expusiera para localizar al enemigo, jugando a un juego de paciencia que los alemanes, maestros del camuflaje, siempre ganaban. La doctrina fundamental era el sigilo: no hacer ruido, no encender fuegos, no revelar jamás la propia posición. Cualquier iniciativa individual que se desviara de estos preceptos era considerada una insubordinación que ponía en peligro a toda la unidad, una ofensa castigada con severidad. Sin embargo, bajo la superficie de la disciplina formal bullía una cultura operativa no escrita, forjada en la sangre y el barro. Los veteranos sentían una profunda desconfianza hacia los oficiales recién llegados, cuyas tácticas de manual eran inútiles. El verdadero código de conducta era: no te hagas el héroe. La supervivencia dependía de minimizar la exposición y conservar la energía, no de actos de valentía inútiles. Pero una presión invisible del alto mando, obsesionado con los avances en el mapa, obligaba a los oficiales a ordenar ataques mal planificados. El miedo a ser percibido como cobarde o pasivo empujaba a los hombres a obedecer órdenes que sabían que los matarían, creando un ciclo de obediencia letal. El verdadero poder en Hürtgen no lo ostentaba un general, sino la propia doctrina militar estadounidense. Era una fuerza institucional, inflexible y arrogante, que dictaba cada movimiento desde la seguridad de los cuarteles generales. Controlaba todos los recursos, premiando la conformidad y castigando la desviación. Su poder se mantenía a través de una formación estandarizada y una fe ciega en la superioridad de la fuerza industrial aplicada a la guerra. El sistema parecía estable e incuestionable, porque había garantizado la victoria en otros lugares. Su fracaso en Hürtgen se interpretaba como un problema de ejecución o de falta de recursos, nunca como un defecto fundamental en su propia lógica. Nadie se atrevía a cuestionar al Dios. El resultado era un punto muerto sangriento. Las fuerzas estadounidenses, con su abrumadora superioridad numérica y material, estaban tácticamente paralizadas, sangrando por 1000 cortes. La red de francotiradores alemanes, aunque numéricamente insignificante, poseía la iniciativa total. No solo infligían bajas desproporcionadas, sino que controlaban el campo de batalla psicológico, sembrando el terror y la parálisis. Ambas partes habían aceptado las reglas de este juego letal y creían que la situación de desgaste continuaría indefinidamente. El mando estadounidense confiaba en que la victoria llegaría por agotamiento del enemigo. Los alemanes, por su parte, creían que su disciplina y su dominio del terreno los hacían invulnerables. El sistema parecía sólido porque todos operaban dentro de sus límites. Pero este sistema, aparentemente robusto, se asentaba sobre una fragilidad invisible, una suposición no verificada. La doctrina estadounidense asumía que el objetivo principal del francotirador enemigo era la supervivencia, y que por tanto su comportamiento se regiría por la lógica de evitar ser detectado a toda costa. Todas las tácticas de contrafrancotirador se basaban en la observación pasiva, en el intento de descubrir a un enemigo que hacía todo lo posible por permanecer oculto. El sistema estaba diseñado para encontrar una aguja en un pajar, sin considerar jamás la posibilidad de obligar a la aguja a revelar su posición. Estaba ciego a cualquier estrategia que no fuera la detección, porque no concebía un enemigo que pudiera ser provocado. Esta ceguera estructural ocultaba una vulnerabilidad aún más profunda.
no en la estrategia del enemigo, sino en su neurología. La disciplina de hierro del francotirador alemán, su mayor fortaleza, era el resultado de un entrenamiento repetitivo e inhumano que había forjado un reflejo condicionado. Su capacidad para permanecer inmóvil durante días estaba ligada a una necesidad compulsiva de controlar su entorno, de investigar cualquier anomalía, cualquier estímulo inesperado. No era una elección consciente, sino una reacción involuntaria grabada en su cerebro. El sistema estadounidense estaba preparado para luchar contra la habilidad y la paciencia de un soldado, pero era completamente incapaz de comprender o explotar un reflejo pavloviano oculto bajo capas de entrenamiento militar. En medio de este sistema roto se movía el sargento Frank Keller, un hombre que no pertenecía a ese lugar. No era un producto de West Point, ni un soldado de carrera, había sido trampero en las montañas de Montana. Su mundo no estaba hecho de manuales de campo y jerarquías, sino de viento, nieve y el silencio depredador de la naturaleza. Aprendió a leer el terreno no en un mapa, sino en el comportamiento de los animales, en la forma en que un pájaro dejaba de cantar o una rama se movía sin viento. Para él, el bosque de Hürtgen no era un obstáculo táctico, sino un ecosistema con sus propias reglas, y los francotiradores alemanes eran simplemente una nueva especie de depredador, con patrones que se podían aprender y explotar. Keller era un hombre de pocas palabras, cuya quietud era a menudo confundida con simpleza por sus superiores. Su principal defecto, a los ojos del sistema, era un cinismo pragmático que bordeaba la insubordinación. Cuestionaba las órdenes no con gritos, sino con un silencio cargado de desaprobación, o una pregunta demasiado lógica que exponía la estupidez del plan. Su teniente, un joven idealista recién salido de la academia, veía en Keller una amenaza para la moral y la disciplina. No entendía que la lealtad de Keller no era hacia la cadena de mando, sino a los hombres que morían a su lado. Su conflicto no era con el enemigo, sino con la estupidez organizada de su propio ejército, una máquina que exigía obediencia por encima de la supervivencia. Su habilidad única no residía en su puntería, aunque era excelente, sino en su capacidad para percibir patrones donde otros solo veían caos. Mientras el mando contaba las bajas, Keller contaba los segundos entre disparos, observaba los ángulos de ataque y notaba que los francotiradores no solo mataban, sino que seguían un guión psicológico. Apuntaban al médico primero, luego al operador de radio, desmantelando la unidad de forma metódica. Keller comprendió que no se enfrentaba a soldados impulsivos, sino a cazadores disciplinados que operaban con una lógica depredadora. Veía el entrenamiento alemán no como una habilidad, sino como un comportamiento condicionado, una serie de reglas que, como cualquier otra, podían ser rotas si se entendía su estructura subyacente. El conflicto interno de Keller era una guerra silenciosa librada en la trinchera de su propia mente. Por un lado estaba el juramento que había hecho, el deber de obedecer y ejecutar las órdenes que mantenían cohesionado al ejército. Por otro estaba la verdad que veía cada día, que la obediencia era una forma de suicidio colectivo. Cada vez que transmitía una orden que sabía que era inútil, sentía el peso de la traición a sus hombres. Esta dualidad lo carcomía, aislándolo. Mientras sus compañeros luchaban contra los alemanes, Keller luchaba con la certeza de que el verdadero enemigo era la doctrina ciega que los enviaba a morir, una fuerza mucho más invencible que cualquier francotirador escondido entre los árboles. El punto de ruptura llegó durante una misión de contrafrancotirador de manual. Siguiendo el protocolo, su equipo se desplegó para localizar a un tirador que había estado hostigando a su compañía durante días. Se movieron lentamente, de forma predecible, exactamente como dictaba el reglamento. Keller sintió que era una trampa, una coreografía mortal diseñada por el enemigo. Advirtió al teniente, pero fue ignorado. El francotirador alemán, anticipando cada movimiento, esperó a que el observador del equipo, un joven de 19 años de Ohio, asomara la cabeza. Un solo disparo resonó en el bosque. El protocolo no solo falló, fue el cebo que el enemigo usó contra ellos. Para Keller, esa muerte no fue un acto de guerra, fue un asesinato sancionado por su propio mando. A partir de ese momento, el sistema lo etiquetó definitivamente. Para el teniente era un elemento derrotista, un sargento cuya falta de fe en la doctrina ponía en peligro a la unidad. Para el capitán era un problema a gestionar, un soldado eficaz pero difícil de controlar. Sin embargo, para los hombres de su pelotón, Keller se convirtió en algo más. Veían en su silencio no insubordinación, sino una profunda comprensión de su realidad. Confiaban en su juicio por encima del de cualquier oficial. Seguían sus gestos antes que las órdenes gritadas. Esta dualidad lo convirtió en una figura de tensión,
un líder no oficial cuya autoridad moral desafiaba la autoridad formal de la jerarquía militar, creando una peligrosa fractura en la unidad. En sus horas de guardia, mientras otros intentaban dormir, Keller estudiaba el bosque de una forma diferente. No buscaba el destello de una mira telescópica ni el humo de un disparo. Buscaba anomalías en el comportamiento del entorno. Observaba los patrones de vuelo de los pájaros, el movimiento de las sombras, la forma en que el sonido viajaba a través de los árboles helados. Intentaba meterse en la mente del cazador, pensar como él, sentir lo que él sentía. Comprendió que un hombre que podía permanecer inmóvil durante días, en un frío inhumano, no era simplemente disciplinado, estaba en un estado de hipervigilancia casi psicótica. Su control del entorno debía ser absoluto, y cualquier cosa que perturbara ese control se convertiría en una obsesión. Esta obsesión fue la clave. Keller llegó a una conclusión que contradecía toda la lógica militar. Intentar ser más silencioso y más invisible que los maestros del sigilo era una locura. Era jugar en su tablero y con sus reglas. La única forma de ganar no era esconderse mejor, sino obligarlos a rebelarse. Se dio cuenta de que la disciplina de hierro del enemigo, su mayor fortaleza, era también su vulnerabilidad fundamental. Un entrenamiento tan rígido creaba reflejos, no pensamiento crítico. Un estímulo inesperado, una provocación ilógica, no sería ignorado por un cerebro condicionado para investigar cualquier alteración en su dominio. Keller entendió que no debía atacar al soldado, sino a su entrenamiento, y para ello tendría que hacer lo impensable. La muerte llegó con la precisión de un relojero. Siguiendo el protocolo de contrafrancotirador, el equipo de Keller se adentró en un claro cubierto de nieve, moviéndose exactamente como el manual dictaba. Keller sintió el peso de la trampa en el aire, una quietud antinatural que precedía a la violencia. Advirtió al teniente, un joven oficial llamado Wallace, que la ruta era demasiado predecible, un canalón de muerte perfecto. Wallace lo desestimó con un gesto de arrogancia, acusándolo de derrotismo. Momentos después, el observador del equipo, un chico de 19 años de Ohio, asomó la cabeza por encima de un tronco caído. Un único disparo, seco y brutal, resonó en el bosque. El joven se desplomó sin un sonido, con un agujero limpio en el casco. El sistema no había fallado. Había funcionado como un cebo perfecto para el enemigo. La onda expansiva de esa muerte se propagó por el pelotón, no como dolor, sino como un virus de miedo y resentimiento. El teniente Wallace, incapaz de admitir el fallo de la doctrina, desvió la culpa hacia la supuesta falta de agresividad del equipo. En su informe, insinuó que la vacilación de Keller había contribuido al desastre. El francotirador alemán, envalentonado por su éxito, intensificó su guerra psicológica. Sus disparos se volvieron más audaces, no siempre para matar, sino para herir, obligando a los hombres a escuchar los gritos de sus compañeros durante horas. El bosque dejó de ser un simple campo de batalla, se convirtió en una cámara de tortura al aire libre, y cada soldado sentía que el sistema que debía protegerlos los estaba empujando hacia la cuchilla del carnicero. Keller, viendo la desintegración moral a su alrededor, intentó una última vez trabajar dentro de las reglas, aunque forzándolas. Propuso una táctica de patrulla no ortodoxa. En lugar de evitar los terrenos difíciles, usarlos como cobertura, moviéndose por barrancos y cauces de arroyos helados, que, aunque agotadores, eran impredecibles. Presentó el plan al teniente Wallace no como una crítica, sino como una alternativa táctica. Wallace lo vio como un desafío directo a su autoridad y a los procedimientos operativos estándar. La propuesta fue rechazada de plano. «Seguiremos el manual, sargento», sentenció. «Es lo que nos diferencia de los salvajes». La puerta para cualquier solución lógica dentro de la jerarquía se cerró de golpe, sellando el destino del pelotón. El enemigo, percibiendo la parálisis y la previsibilidad de los estadounidenses, escaló su estrategia. Dejó de ser un simple asesino para convertirse en un saboteador sistemático. Un disparo preciso inutilizó la radio del pelotón, cortando su única línea de comunicación con el mando. Al día siguiente, otro disparo mató a una de las mulas que transportaba plasma y vendas. El mensaje era claro y aterrador. «No os voy a matar a todos de golpe, os voy a desmantelar pieza a pieza. Os dejaré morir de frío, de hambre o desangrados». El francotirador ya no solo controlaba el terreno, sino también el tiempo,
dictando la velocidad a la que la unidad se desmoronaría. La amenaza ya no era una bala, sino la certeza de un colapso inevitable y solitario. La presión finalmente quebró al teniente Wallace. Aislado, sin comunicación, y viendo a sus hombres al borde del motín silencioso, su mente se aferró a lo único que conocía, la doctrina. En un acto de pura desesperación, ordenó una segunda misión de contrafrancotirador, idéntica a la primera, pero con el doble de hombres. Su lógica era la del sistema. Si la fuerza no funciona, aplica más fuerza. Para Keller y los veteranos del pelotón, la orden no era una táctica, era una sentencia de muerte masiva. Veían en los ojos del teniente no a un líder, sino a un hombre aterrorizado sacrificando a sus subordinados en el altar de un manual fallido. La obediencia ya no era una opción, era complicidad en un asesinato. Fue entonces cuando Keller rompió el protocolo más sagrado del ejército, desafió a un oficial frente a sus hombres. Se plantó ante Wallace, con la voz baja pero cortante como el hielo. «Señor, esa orden es un suicidio. Va a enviar a 4 hombres a morir por la misma razón que murió el primero». El aire se congeló. El resto del pelotón observaba, conteniendo la respiración. Wallace, pálido de ira y miedo, amenazó a Keller con un consejo de guerra por insubordinación. Pero la amenaza estaba vacía. La autoridad formal del teniente se había evaporado, reemplazada por la autoridad moral de un sargento que se negaba a seguir enviando hombres a la tumba. El conflicto ya no era contra el alemán, era una guerra civil dentro de la trinchera. Esa noche, durante una guardia solitaria, Keller dejó de buscar al enemigo y empezó a observar el ecosistema. Se olvidó de los destellos y los sonidos y se concentró en el lenguaje del bosque. Vio como una lechuza, posada en una rama alta, giraba la cabeza bruscamente para seguir un movimiento invisible en la oscuridad. Notó cómo el viento transportaba los olores de forma diferente en las zonas más densas. Recordó sus días de trampero en Montana, como un depredador territorial, ya fuera un oso o un lobo, no tolera ninguna anomalía en su dominio. No la ignora, la investiga de forma compulsiva. La disciplina del francotirador no era paciencia, era un control obsesivo. Y cualquier cosa que desafiara ese control se convertiría en su único foco de atención. La revelación lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. La invulnerabilidad del francotirador se basaba en una premisa, que su adversario jugaría al mismo juego de sigilo. Todas las tácticas estadounidenses estaban diseñadas para no perturbar el entorno, para intentar ser más invisibles que un fantasma. Era una estrategia perdedora por definición. La solución, tan aterradora como clara, era hacer exactamente lo contrario. No esconderse, no ser sigiloso. Había que introducir en su entorno controlado un estímulo tan anómalo, tan ilógico y tan provocador que su cerebro condicionado no pudiera ignorarlo. No debía atacar al hombre, sino a su entrenamiento. Debía convertir su mayor fortaleza, su disciplina inhumana, en el mecanismo de su propia destrucción. La decisión cristalizó en un plan que era a la vez un acto de guerra y una herejía militar. Keller sabía que no podía pedirle a nadie que lo siguiera. Era una misión suicida, basada en una teoría psicológica, una apuesta contra un reflejo condicionado. En silencio, reunió su equipo. No buscó granadas ni más munición. Encontró una linterna de alta potencia en un jeep abandonado. Comprobó sus baterías y la envolvió en un trapo para evitar cualquier reflejo accidental. Cogió su rifle y un único cargador. Cada movimiento era deliberado, el ritual de un hombre que ha aceptado todas las consecuencias. Si fallaba, moriría en la oscuridad. Si tenía éxito, podría enfrentarse a un pelotón de fusilamiento por violar la regla más fundamental del combate. Antes de deslizarse fuera de la trinchera, Keller se detuvo un instante. Observó las siluetas de sus hombres, acurrucados contra el frío, sus rostros demacrados por el agotamiento y el miedo. En ese momento, su conflicto interno se disolvió. Su deber no era con la cadena de mando ni con la doctrina de un ejército distante. Su lealtad era con aquellos hombres, con las vidas que se estaban desperdiciando en un ciclo de obediencia ciega. No iba a matar a un francotirador para ganar una medalla o para demostrar que tenía razón. Iba a encender una luz en la oscuridad para romper el hechizo que los mantenía a todos prisioneros. Una luz que expondría al cazador o lo consumiría a él en el intento. La noche se cernía sobre el bosque como un sudario helado, y en la mente de Frank Keller se libraba la única batalla que importaba.
Su revelación no había traído claridad, sino un dilema insoportable. Por un lado, estaba la voz del sistema, grabada a fuego en su cerebro durante meses de entrenamiento, la obediencia, la jerarquía, el manual. Seguir las órdenes del teniente Wallace era el camino del soldado, una senda de suicidio colectivo, pero sancionada por la autoridad. Por otro lado, estaba el instinto del trampero, una verdad visceral que susurraba que la única forma de cazar a un depredador es romper sus patrones, no imitarlo. No era una elección entre vivir o morir, sino entre dos lealtades, la lealtad a un ejército que lo veía como una pieza prescindible, y la lealtad a los hombres cuyas vidas se extinguían a su lado. El fantasma de la doctrina militar lo atormentaba. Podía oír los ecos de los artículos de guerra, la gravedad del delito de insubordinación en tiempo de combate. Desafiar a un oficial era un acto de traición, castigado con la muerte. Su plan, visto a través de la lente de la lógica militar, era una locura demencial, una fantasía nacida de la desesperación. El sistema le gritaba que su idea era arrogante, que un simple sargento de Montana no podía desentrañar los secretos de una máquina de guerra alemana perfeccionada durante años de conflicto. La disciplina del enemigo era su mayor fortaleza, una muralla inexpugnable. Intentar provocarlo con una luz era como pedirle a una montaña que se moviera. Era un error táctico, una violación de la regla más sagrada, no ser visto. Pero entonces sus ojos se posaban en las siluetas acurrucadas en la trinchera. Veía el rostro del joven soldado de Ohio, congelado para siempre en su memoria. Recordaba su nombre, la carta a medio escribir que encontraron en su bolsillo. El sistema los llamaba bajas, una estadística fría en un informe matutino. Para Keller, eran hombres con futuros robados, sacrificados en el altar de un manual obsoleto y la cobardía de un oficial aterrado. Su juramento no había sido a un libro de reglas, sino a la protección de sus compañeros. Sentía el peso de su sargento, no como un rango, sino como una responsabilidad. Dejar que murieran siguiendo órdenes estúpidas no era disciplina, era complicidad. El verdadero acto de traición era permanecer en silencio mientras los conducían al matadero. Su mente escapó del infierno de Hjortgen y regresó a los inviernos de Montana. Recordó un lobo solitario, viejo y astuto, que diezmaba el ganado y eludía todas las trampas convencionales. Keller no lo cazó siendo más sigiloso, lo cazó comprendiendo su arrogancia territorial. En lugar de esconderse, Keller encendió una hoguera en medio del territorio del lobo, un acto tan anómalo, tan desafiante, que el depredador no pudo resistir la compulsión de investigar. Se acercó, confundido y enfurecido por la intrusión, y se expuso. El francotirador alemán era ese lobo. Su disciplina no era paciencia, era un control obsesivo sobre su dominio. La linterna no sería un objetivo, sería una ofensa a su control, una anomalía que su cerebro condicionado estaría obligado a investigar. El conflicto interno se resolvió. La decisión se solidificó, fría y dura como el acero de su bayoneta. Frank Keller, el sargento, murió en esa trinchera. En su lugar se alzó Keller, el cazador. Aceptó el coste total de su elección. No había un escenario en el que él ganara según las reglas del ejército. Si su teoría fallaba, moriría en la nieve, una nota a pie de página en la historia de una batalla olvidada. Si tenía éxito, se enfrentaría a un consejo de guerra, deshonrado por haber roto la cadena de mando. Su victoria no sería una medalla, sino la posibilidad de que algunos de los hombres a su alrededor vieran el amanecer. Lentamente, con un movimiento deliberado, recogió la linterna. Su peso en la mano era el peso de una verdad que solo él comprendía. No dijo una palabra. No buscó aprobación ni seguidores. Implicar a otros sería amotinamiento. Este acto tenía que ser suyo, y solo suyo. Realizó una última y metódica comprobación de las baterías de la linterna y se aseguró de que el haz de luz fuera potente y concentrado. Se echó el rifle al hombro. Al hombre que estaba de guardia a su lado, un cabo de ayo con los ojos hundidos por el cansancio, le dio una orden ambigua y tranquila. «Vigila mi sector. Puede haber movimiento». No era una explicación, sino una despedida, una forma de sellar su acción sin dejar rastro de conspiración. Se estaba aislando, cortando el último hilo que lo unía a la estructura, a la lógica y a la protección del sistema que había jurado defender. Con un movimiento fluido, se deslizó por el borde helado del puesto de tirador y cayó en la tierra de nadie. La oscuridad lo envolvió al instante, una negrura tan absoluta que parecía sólida. El aire gélido le quemaba los pulmones. Detrás de él quedaba la trinchera,
un microcosmos de orden fallido y obediencia letal. Delante, un laberinto de árboles silenciosos y nieve virgen donde un fantasma esperaba para matarlo. Cada paso silencioso que daba sobre la nieve era un acto irreversible, un alejamiento del soldado que el sistema le exigía hacer, y un acercamiento al depredador que la supervivencia le obligaba a convertirse. El camino de vuelta había desaparecido. Ahora él era la provocación, el estímulo anómalo en el territorio del cazador. La partida había comenzado. Keller se arrastró por la nieve, cada movimiento una sinfonía de control muscular y silencio. El frío era tan intenso que el metal de su rifle quemaba a través de los guantes. Encontró su posición detrás de un árbol caído, un balcón natural que le ofrecía una vista parcial de la ladera donde intuía que el cazador esperaba. El bosque estaba muerto, sin el más mínimo susurro de viento o el canto de un pájaro nocturno. Era un vacío auditivo que amplificaba el latido de su propio corazón. Sacó la linterna. Su peso se sentía absurdo y profano en aquel entorno de sombras. Estaba completamente solo, a punto de cometer el mayor pecado de un soldado, convertirse voluntariamente en un objetivo. Cada fibra de su entrenamiento gritaba que era un suicidio. El pulgar de Keller se deslizó sobre el interruptor. Dudó una fracción de segundo, la última oportunidad de volver a la lógica, a la seguridad del anonimato. Luego, con una exhalación lenta y controlada, presionó. Un cono de luz blanca y brillante cortó la oscuridad como un bisturí, pintando un círculo perfecto sobre un grupo de abetos a 200 metros. El contraste era brutal, una herida de luz en la negrura absoluta del bosque. El clic del interruptor resonó en la quietud como si fuera el disparo de un cañón, un sonido antinatural que declaraba su presencia a cualquier ser vivo en kilómetros a la redonda. En ese instante, Frank Keller dejó de ser un soldado escondido y se convirtió en el cebo más visible de todo el frente occidental. Los segundos se estiraron hasta convertirse en una eternidad tortuosa. No pasó nada. La luz permaneció fija, un faro inmóvil en un mar de árboles helados. El silencio que siguió al clic fue más profundo, más amenazante que antes. La duda, un veneno frío, comenzó a filtrarse en la mente de Keller. ¿Había subestimado a su oponente? ¿Era su teoría sobre el reflejo condicionado una fantasía arrogante nacida de la desesperación? Cada instante que pasaba con la luz encendida era un desafío directo a la muerte, una invitación a una bala que podía llegar en cualquier momento, desde cualquier dirección. El sudor le helaba la frente. Su instinto de supervivencia, perfeccionado durante años, le ordenaba apagar la luz, hundirse en la nieve y desaparecer, pero se obligó a permanecer inmóvil. Entonces lo vio. No fue un movimiento brusco, sino una perturbación casi imperceptible en la armonía del entorno. Una pequeña acumulación de nieve se desprendió de una rama alta, cayendo en un susurro silencioso. Era un detalle que cualquier soldado entrenado en la doctrina habría ignorado, pero que para el ojo del trampero era una confesión. El depredador, incapaz de ignorar la anomalía en su territorio, se había movido. Su entrenamiento, su disciplina inhumana, le obligaba a investigar, a comprender aquella provocación ilógica. No era una reacción táctica, sino neurológica. El lobo, confundido por la hoguera en su coto de caza, se había acercado para mirar. La teoría de Keller no era una fantasía, era una ley de la naturaleza. El cazador alemán, ahora atrapado entre su instinto de supervivencia y su compulsión por el control, cometió el error fatal. Para obtener un mejor ángulo de visión sobre la fuente de luz, se desplazó lateralmente apenas unos centímetros. Fue un movimiento mínimo, experto, casi invisible. Pero en ese breve instante, la luz de la linterna de Keller incidió directamente sobre la lente de su mira telescópica. Un destello diminuto, un punto de luz azulada, brilló en la oscuridad durante una fracción de segundo. Era la firma del francotirador, la prueba irrefutable de su posición. El fantasma del bosque, el asesino invisible que había aterrorizado a la compañía durante semanas, acababa de revelar su ubicación exacta. El sistema de control perfecto se había quebrado por su propia rigidez. El rifle de Keller ya estaba en su hombro, apuntando a la zona general del disturbio. El destello le proporcionó el punto de mira exacto. No hubo pensamiento, solo reacción. Su dedo apretó el gatillo en un movimiento fluido y económico. El disparo de su M1 Garand desgarró el silencio con una violencia atronadora, su eco rebotando entre los árboles helados. La bala, viajando a más de 800 metros por segundo, cruzó la distancia en un instante. El haz de la linterna no vaciló, permaneciendo fijo en el punto de origen del destello. Tras el estruendo ensordecedor del disparo, el silencio regresó, pero era un silencio diferente. Ya no era un silencio de expectación, sino de finalidad. La partida había terminado con un solo movimiento. Keller mantuvo la luz fija en el árbol. Durante un largo momento nada se movió.
Luego, una silueta oscura se desprendió lentamente de las ramas más altas de un abeto. No fue una caída rápida, sino un desplome pesado, torpe, el de un cuerpo que ha perdido toda voluntad. La figura golpeó varias ramas en su descenso antes de aterrizar con un ruido sordo sobre la nieve profunda, donde quedó inmóvil. El resultado era inequívoco, visual y absoluto. El depredador había sido abatido. El conflicto externo, la guerra de un hombre contra un fantasma, había terminado. Keller había demostrado que la disciplina perfecta, cuando se enfrenta a una lógica rota, se convierte en una vulnerabilidad mortal. El sistema invencible del enemigo había colapsado. Apagó la linterna. La oscuridad se abalanzó sobre él, total y opresiva. El subidón de adrenalina se desvaneció, dejando paso a un agotamiento profundo y a la helada certeza de su situación. Había ganado, pero había violado la ley más fundamental del ejército. No era un héroe, era un insubordinado que había tenido éxito, el peor tipo de criminal a los ojos de una burocracia militar. Su victoria no sería celebrada, sería enterrada. Había salvado a sus hombres, pero se había condenado a sí mismo. Su conflicto interno se resolvió en esa comprensión. Había elegido la lealtad a sus compañeros por encima de la obediencia al sistema, y ahora debía pagar el precio completo de esa elección, solo en la oscuridad. Cuando Keller regresó a la trinchera, cubierto de nieve y escarcha, nadie dijo una palabra. El único disparo había sido escuchado por todos. En el silencio que siguió, una verdad se instaló en el aire. La presencia opresiva que los había atenazado durante días se había evaporado. Podían respirar. El teniente Wallace lo miró. Sus ojos no reflejaban gratitud, sino una mezcla de miedo y odio puro. Keller no solo había matado a un alemán, había destruido la autoridad del teniente, había humillado la doctrina y había demostrado que un sargento de infantería entendía la guerra mejor que sus superiores. Había salvado al pelotón, pero al hacerlo había provocado una fractura irreparable en la cadena de mando. La ruptura era total. El informe oficial del teniente Wallace fue una obra maestra de la ficción burocrática. La muerte del francotirador alemán no se atribuyó a la insubordinación de un sargento, sino a un afortunado disparo de supresión durante una patrulla de reconocimiento que él mismo había ordenado. La acción de Keller fue borrada de la historia, clasificada como un golpe de suerte, una anomalía estadística que no merecía más análisis. El sistema, confrontado con una prueba irrefutable de su propio fracaso, reaccionó como cualquier organismo rígido. Encapsuló la verdad para protegerse. Admitir que la desobediencia y la ruptura de la doctrina fundamental habían logrado lo que el protocolo no pudo, habría supuesto cuestionar la propia base de su autoridad. Para la jerarquía, era más seguro enterrar a un héroe que reconocer un error sistémico. Sin embargo, mientras la historia oficial se archivaba en carpetas lejanas, la verdad se extendía por las trincheras como una religión secreta. Los hombres del pelotón sabían exactamente lo que había ocurrido. La historia de Keller y la linterna se convirtió en una leyenda, un susurro de esperanza en la oscuridad de Hürtgen. No era una llamada a la rebelión abierta, sino una validación de su desconfianza latente hacia la doctrina. El impacto estructural no fue una revolución, sino una sutil pero profunda erosión de la fe en la jerarquía. Los soldados seguían obedeciendo, pero sus ojos ahora buscaban patrones, no solo órdenes. El acto de Keller había creado una fractura invisible en el poder de la doctrina, demostrando que la supervivencia a veces no dependía de seguir las reglas, sino de entender cuándo y cómo romperlas.